Continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 351. Permítame insistir, querido maestro, ya que he escuchado en alguna plática dentro de la enseñanza gnóstica que el universo fue creado por 7 logias masónicas, y esto indudablemente ligó a la masonería primigenia con el Padre, razón por la cual tengo el concepto de que, en síntesis, la masonería es el común denominador de todas las religiones y por lo tanto procede de la gnosis. ¿Quisiera usted aclararme esto? Aquellos que hayan estudiado profundamente la masonería de un Ragón o de Leadbeater saben muy bien que la masonería esotérica, oculta, existió no solamente bajo los pórticos del Templo de Jerusalén, sino también en el antiguo Egipto y en la sumergida Atlántida. Desafortunadamente, esa honorable institución entró en el círculo involutivo, descendente, con la edad del Kali Yuga o edad de hierro, en que actualmente nos encontramos. Sin embargo, es ostensible que en la futura sexta gran raza tendrá una brillante misión que cumplir, precisamente cuando resuciten las poderosas civilizaciones esotéricas del pasado. No negamos el origen divinal de tal institución. Ya sabemos que los 7 cosmocratores oficiaron con liturgia santa en el amanecer del gran día, cuando fecundaron la materia caótica para que surgiera la vida. De siglo en siglo, a través de las distintas rondas cósmicas, los talleres se fueron volviendo cada vez más densos, hasta llegar por último al estado en que actualmente se encuentran. Nosotros recomendamos a los hermanos masones estudien a fondo el esoterismo de Salomón y la sabiduría divina de la tierra de los faraones. Es necesario, es urgente, que los hermanos masones no caigan en el escepticismo marxista-leninista, dialéctica de tontos, no se pronuncien contra la divinidad, porque esto, además de ser contrario a una orden esotérica de origen divinal, les conduciría inevitablemente al séptimo círculo dantesco, tenebrosa región de los violentos contra Dios. 352. Venerable Maestro, ¿cómo se cataloga el caso concreto de algunos gnósticos que, creyendo estar identificados con la doctrina del Cristo, también están identificados con la parte opuesta, que es el ateísmo marxista? Distinguido caballero, sucede que no dejan de existir en las corrientes de tipo ocultista o esotérico algunos elementos sinceros que anhelan de verdad trabajar por un mundo mejor. Es incuestionable que estos, envenenados por propaganda roja y deseando crear aquí en el mundo occidental el paraíso soviético, trabajan con entusiasmo por lograr la realización total de ese gran anhelo. Son equivocados sinceros y gentes de magníficas intenciones, pero equivocados. Recuerde que el camino que conduce al abismo está empedrado de buenas intenciones. Si estos sujetos viviesen por un tiempo como obreros en la Unión Soviética, estoy seguro que al regresar a esta región del mundo occidental, se manifestarían rabiosamente anticomunistas. Resulta muy interesante saber que en el hemisferio occidental hay más comunistas que en la Unión Soviética. Lo que sucede es que allá, tras de la cortina de hierro, ya la gente conoce la realidad comunista, la ha vivido, y, por lo tanto, no pueden ser engañados por la propaganda roja. En cambio, como quiera que aquí todavía no tenemos gobierno de tipo marxista-leninista, los agitadores rojos pueden jugar con los incautos, en la misma forma en que el gato juega con el ratón antes de devorarlo. Desde un punto de vista rigurosamente esoterista, podemos afirmar en forma enfática lo siguiente: en los mundos sumergidos, en las regiones tenebrosas de la séptima infradimensión dantesca, los comunistas visten túnicas negras.
Son verdaderamente personajes de la mano izquierda, sacerdotes de la magia negra. Concluiré diciendo, la venerable Gran Logia Blanca ha calificado al marxismo-leninismo como auténtica y legítima magia negra. Aquellos que hayan visto el camino secreto que conduce a la liberación final no podrán militar en las filas de la mano izquierda sin caer, por tal motivo, en el delito de violencia contra Dios. 353. Querido maestro, aunque todos sabemos lo que es el fraude y que siempre lo relacionamos con las cosas de tipo económico, ¿abarca todo tipo de fraudes este delito que se purga en el séptimo círculo dantesco? Amigos, existen muchas formas de fraudes, y es bueno aclarar todo esto. El Dante simboliza el fraude con una imagen tenebrosa horripilante. Nos pinta el Dante al monstruo del fraude en la forma siguiente. Su rostro era el de un varón justo, tan bondadosa era su apariencia al exterior, y el resto del cuerpo el de una víbora venenosa. Tenía 2 caras abominables, llenas de vellos hasta los sobacos, y la espalda, el pecho y los costados, de tal modo rodeado de lazos y orquestas, que no ha habido tela turca ni tártara tan rica en colores, no pudiendo compararse tampoco a aquellos los de las telas de Aracnea. Dice el Dante que en la cola de esa figura existía un terrible aguijón. Este símbolo expresa muy bien el delito del fraude. Pensemos por un momento en los variados lazos de colores con que el fraudulento envuelve a su víctima, en el rostro venerable con que aparecen los fraudulentos, en su cuerpo de víbora venenosa, en sus horribles garras, y en el aguijón con que hieren a sus víctimas. Son tan variados los tipos de fraude que uno se asombra realmente. Existe fraude en aquel que forma un círculo esotérico y luego lo abandona. Existe fraude en aquel que abre un lumicial y luego lo desconcierta con sus delitos, ya enamorando a la mujer ajena, ya seduciendo con el propósito de practicar magia sexual, adulterando a escondidas, deseando a la Isis del templo, explotando a los hermanos del santuario, prometiendo lo que no puede cumplir, predicando lo que no practica, haciendo lo contrario de lo que enseña, escandalizando, bebiendo alcohol ante el asombro de los devotos, etcétera, etcétera, etcétera. Existe fraude en el hombre que promete a una mujer matrimonio y no cumple su palabra, en la mujer que da la palabra al hombre y luego lo defrauda enamorándose de otro hombre, en el padre de familia que le promete al hijo o a la hija tal o cual regalo, tal o cual ayuda, y que no cumple su promesa, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas formas de fraude son violencia contra el Padre. Por eso el Dante las alegoriza con el espantoso monstruo del rostro venerable. Existe fraude en el individuo que pide prestado y no devuelve el dinero. Existe fraude en los vendedores de lotería y juegos de azar, pues las víctimas, convencidas de que pueden ganar, pierden sus dineros y se sienten defraudadas. 354. Venerable Maestro, entendemos que el séptimo círculo dantesco es más denso que todos los anteriores, por lo que nos agradaría nos explicara la constitución material de dicha infradimensión. La séptima región sumergida, o de Saturno, es de una densidad material que asombra, pues cada átomo en esa región sumergida posee en su vientre 672 átomos del absoluto. Obviamente, este tipo específico de átomos es demasiado pesado, y por tal motivo la séptima región sumergida resulta demasiado grosera y dolorosa. Como quiera que igual número de leyes, 672, gobiernan esa tenebrosa zona sumergida bajo la corteza geológica de nuestro mundo, la vida se torna ahí insoportable, dificilísima, terriblemente complicada y espantosamente violenta.
355. Maestro, desearía saber si el elemento o elementos en que se mueven los habitantes de dicho círculo tampoco es visto por ellos, y si creen que también van muy bien. Honorables amigos, quiero que sepan que esa región cavernaria de nuestro planeta es una mezcla de mineral y fuego. Sin embargo, allí las llamas solo se conocen por sus efectos, por la violencia, por los rudos golpes instintivos y brutales, etc. Repito lo que antes dijera al principio de esta plática. Lo que el Dante simbolizara con sangre es exclusivamente el color sanguinolento de la violencia sexual en el aura de los perdidos y en la atmósfera infrahumana de esa zona. Indubitablemente, jamás pensaría un habitante de esa saturnina región de sí mismo algo malo. Ellos suponen siempre que marchan por el camino de la rectitud y de la justicia. Algunos de estos saben que son demonios, mas se autoconsuelan con la idea de que todos los seres humanos lo son. Empero, estos que no ignoran que son demonios, nunca admitirían la idea de que son malos, pues ellos creen con firmeza ser personas de bien, justos y rectos. Si alguien les increpara por sus delitos, si les amonestaran, si les llamaran al arrepentimiento, se sentirían ofendidos, calumniados y reaccionarían con actos de violencia. 356. Venerable Maestro, ¿es necesario meditar para eliminar el yo? Querido hermano, es claro que no solo es necesario. Meditar para eliminar el yo es indispensable. 357. Querido Maestro, ¿es posible alcanzar el éxtasis sin eliminar el yo? Se hace indispensable saber que es claro y manifiesto que es necesario disolver el yo para tener derecho al éxtasis. La muerte del yo nos conduce a la iluminación. Cuando se ha disuelto el yo, el ego, totalmente, uno queda en Samadhi eterno. 358. Maestro, ¿un yo disuelto puede resucitar? Muy importante esta pregunta. El yo resucita de sus propias cenizas. Teniendo recuerdos, el yo resucita. 359. Venerable Maestro, ¿cuándo es que se forman los yoes en una esencia recién encarnada? La esencia evoluciona en forma pura. Los yoes se forman en el estado humano, no se forman en el estado mineral, ni en el vegetal, ni en el animal. 360. Querido Maestro, ¿el diablo es el mismo yo? Hay que diferenciar entre lo que es el yo o agregados psicológicos y lo que es Lucifer. El ego es luz astral pervertida. Mente maligna es antítesis de Lucifer. 361. Venerable Maestro, ¿qué puede decirnos sobre el intelecto? El peligro más grande que tiene el ocultista es la cultura libresca. Los yoes poseen inteligencia y se valen del centro intelectual para verter odios, etc. No hay mente individual. Conforme el yo se va disolviendo, el fuego de la inteligencia creadora se va manifestando. 362. Maestro, ¿cómo descubrir mejor los yoes o defectos? Aprovechando los momentos más críticos, en autoobservarnos, es posible descubrir los defectos más sobresalientes. Los yoes más negativos se le presentan a uno cuando está solo. Solamente es posible el crecimiento anímico mediante el perdón a los otros. 363. Maestro, si una lesbiana o un homosexual lograra por un momento tener conocimiento de su castigo por el karma de su degeneración y pidiera a la ley una ayuda, ¿ésta podría concederle la gracia de volver a su estado normal? ¿O no tiene la suficiente fuerza para pedir este beneficio? Señores, señoras, existe un proverbio que dice: a Dios rogando y con el mazo dando.
La misericordia divina está al lado de la justicia, pero obras son amores y no buenas razones. Si cualquiera de estos degenerados del infrasexo se arrepintiera de verdad, que lo demuestre con hechos concretos, claros y definitivos, que se case de inmediato con una persona del sexo opuesto y que de verdad se meta por el camino de la auténtica y legítima regeneración sexual. Que este tipo de delincuentes clame, ore, suplique, es correcto, pero que haga, que demuestre con hechos su arrepentimiento. Solo así es posible la salvación para esta clase de criaturas. Sin embargo, es muy difícil que homosexuales y lesbianas tengan ya ánimo, anhelo verdadero de superación. Indubitablemente, se trata de gentes completamente degeneradas, en las cuales ya no trabajan ciertas áreas del cerebro, semillas podridas, donde es casi imposible encontrar un anhelo de regeneración. Algunos sujetos de esta clase han hecho de su delito una mística disfrazada con ropaje de santidad. Estos últimos exponentes de la podredumbre humana son todavía peores y más peligrosos. 364. ¿La serpiente tentadora del Edén es la misma serpiente sagrada, maestro? Mi estimable frater, muy interesante me parece su pregunta y me apresuro a responderle. Es claro que en el Averno la verdad se disfraza de tinieblas. Resulta algo insólito saber que la culebra puede polarizarse en forma positiva o negativa. Esto quiere decir que la serpiente tentadora del Edén, aún siendo el contraste tenebroso de la serpiente de luz, es indubitablemente la polarización negativa de la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Asombra saber que la radiante serpiente se polariza en esta forma fatal, y esto nos invita a comprender que lo hace por el bien de su propio Hijo, para destruir en el Averno los elementos infrahumanos que llevamos adentro, y libertarnos de las garras espantosas del dolor. Así es el amor de toda Madre Divina. 365. Querido maestro, como es evidente que en la mayor parte de los habitantes de este planeta no practican ni el tantrismo blanco ni el negro, sino el tantrismo gris, que es la práctica sexual con derrame de lens seminis y sin ningún anhelo trascendente, pregunta usted si todas estas mayorías automáticamente ingresan al octavo círculo dantesco, al igual que los que practican tantrismo negro. Es bueno que usted sepa que todo tantrismo gris se convierte en negro, inevitablemente. Cuando alguien desciende en el Averno, despierta negativamente. Ese despertar fatal se debe al desarrollo del abominable órgano contartiguador. Es pues de saber, en forma urgente, que todo fornicario, aunque desconozca el tantrismo negro, es tántrico de hecho, y deviene inevitablemente como personalidad tenebrosa, con la serpiente tentadora del Edén completamente desarrollada. 366. Maestro, cuando se habló del segundo círculo infradimensional, nos explicó que ahí moran los fornicarios, y solamente para aclarar el concepto, desearía saber qué diferencia hay entre los fornicarios que habitan en el círculo de Mercurio y los que ingresan al octavo círculo dantesco. Amigos, amigas, la lujuria es raíz del ego, del yo, del mí mismo, del sí mismo. Esto nos invita a comprender que la lubricidad, la fornicación existe incuestionablemente en cada una de las 9 infradimensiones naturales bajo la corteza geológica de nuestro mundo. Sin embargo, hay una diferencia en todo esto. En la esfera sumergida de Mercurio, la espantosa Coatlicue o Proserpina, la serpiente tentadora del Edén, no devora todavía a sus hijos. Solo en la octava región sumergida viene a darse ella su espantoso banquete. Ahora nos explicaremos por qué el Dante florentino ve en el octavo círculo a millones de seres humanos vueltos pedazos, sangrando, hiriéndose con sus uñas y con sus dientes, decapitados, etcétera, etcétera. Es ostensible que en tal región sumergida se inicia el proceso de osificación, cristalización, mineralización y destrucción de todo ego.
367. Venerable Maestro, es verdaderamente impresionante la narración que usted nos ha hecho sobre el amor de la Divina Madre, que, ya sea en el aspecto de luz o en el de tinieblas, libera a su Hijo, la esencia, inclusive por vía del más tremendo dolor dentro de las entrañas de la tierra. ¿Cómo es pues que muchos magos negros con conciencia despierta, a sabiendas del dolor que tienen que pasar, persisten por el camino del tantrismo negro y la muerte segunda? Distinguido caballero, es bueno que todos los aquí presentes sepan que unos despiertan para la luz y otros para las tinieblas, como ya lo he dicho en pasados libros. Sin embargo, existe una diferencia radical entre los que despiertan positivamente y los que lo hacen en forma negativa. Indubitablemente, los perdidos, quienes han despertado en el mal y para el mal, aún sabiendo que deben involucionar entre las entrañas del mundo hasta la muerte segunda, antes de lograr la restauración de la prístina pureza original del material psíquico, no se arrepienten del camino escogido, porque han hecho de su involución y de la rueda fatal del samsara una religión, una mística. No está de más informar a este auditorio que los adeptos de la mano izquierda tienen templos en las regiones sumergidas, donde rinden culto al aspecto negativo de la serpiente. Ciertamente, esos seres infrahumanos jamás desconocen la suerte que les está reservada, antes bien, desean apresurarla para emanciparse y salir libres a la luz del sol, con el propósito de volver a comenzar una nueva evolución que habrá de reiniciarse, como ya dije, empezando por la dura piedra y continuando por el vegetal y el animal, hasta reconquistar el estado de humanoide intelectual. Cuando uno platica con Yahvé, puede evidenciar claramente que los perdidos aborrecen al logo solar y que se hallan plenamente enamorados de la rueda del samsara, círculo vicioso y fatal. 369. No comprendo, venerable maestro, cómo es posible que un habitante de esta infradimensión sumergida del octavo círculo dantesco, cuya esencia está embotellada en el tremendo yo de la lujuria, pueda ni someramente despertar conciencia, ya que para que esto suceda, la esencia debe estar liberada del ego. Distinguido caballero, repito lo que antes ya dijera, que unos despiertan para la luz y otros para las tinieblas. Al llegar a esta parte de nuestra plática de esta noche, vamos a citar un versículo de Daniel el profeta. Veamos la Biblia. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Como quiera que ya estamos en los tiempos del fin, y como la ciencia se ha aumentado escandalosamente, conviene quitar el sello al libro y aclarar la profecía. Repito, el abominable órgano cundartiguador tiene poder para despertar la conciencia en aquellos que ingresan al abismo, donde solamente se escucha el llanto y el crujir de dientes. Podemos, pues, despertar la conciencia en forma luminosa y positiva mediante la disolución voluntaria del ego, o despertarla en el mal y para el mal, mediante el desarrollo del abominable órgano cundartiguador. Cada cual puede escoger su camino. La profecía de Daniel ha sido aclarada. 370. Venerable Maestro, conozco muchos mentores espirituales que con toda sinceridad viven alejados de las prácticas sexuales, o sea que son célibes,
y que por lo tanto, según puedo entender, no están clasificados en ninguno de los 3 tantras del que usted nos ha hablado. ¿Acaso estas personas no ingresarán a esta región del Averno? Ay de vosotros, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, perversa generación de víboras, que el plato y el vaso limpiáis, aunque por dentro estéis llenos de podredumbre. El yo fariseo se halla activo en el fondo de muchos devotos. Ellos presumen de santos y de sabios, de castos y perfectos, pero en el fondo son espantosamente fornicarios. El yo fariseo bendice los alimentos al sentarse a la mesa, tiene aptitudes pietistas, se autoengaña creyéndose virtuoso, mas en la profundidad de sí mismo oculta designios inconfesables y propósitos maquiavélicos que justifica con buenas intenciones. En el octavo círculo dantesco, tales beatos son devorados irremediablemente por la serpiente tentadora del Edén.